Empezamos entonces. Bueno, muchachos, los registros de desplazamiento son circuitos digitales que se construyen con flip-flop. Tienen muchas utilidades y precisamente vamos a ver los tipos más importantes que hay de estos registros de desplazamiento. Entonces, el primero de ellos es el registro que vamos a conocer como el registro CISO. Un registro CISO es un registro que es de entrada serie, salida serie. Entonces, de ahí es donde viene la nomenclatura CISO, quiere decir Serial Input, Serial Output. O sea que la entrada de los datos va a ser serial, mientras la salida de los datos también va a ser serial. Entonces, SI quiere decir Serial Input y SO quiere decir Serial Output. Entonces, aquí de ahí viene este primer registro. Entonces, el primer registro se llama registro CISO, de Serial Input, Serial Output. Si ustedes ven acá, hay algunas características que tenemos que ver. Y entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que la información, ¿verdad? La información entra en serie y sale en serie. La información entra en serie y sale en serie. Pero algo muy importante, dice, no se tiene acceso a la salida individual de cada etapa. Ahorita con la simulación vamos a quedar viendo. Entonces, primera característica del registro CISO. Bueno, ¿qué es el registro CISO? Entonces sería un registro que el registro CISO es un registro que la información entra en serie y sale en serie. Este es el diagrama general de un registro CISO. ¿Lo ven ahí? Entonces, acá yo tengo la entrada de datos. Ustedes lo ven. Yo aquí tengo la entrada de datos y aquí tenemos la salida de datos. Pero cuando nosotros observamos este registro, nosotros vamos a tener aquí que este dato entra aquí, se desplaza por cada uno de los flip-flop, va desplazándose de un flip-flop a otro, de un flip-flop a otro, llega a la salida. Entonces, aquí en medio es donde dice que nosotros no podemos ver la información. O sea, nosotros necesitamos que la información, aquí tal vez con negro se ve mejor. Ok, que la información entre al registro, acá, que la información entre al registro y se desplace por todos y cada uno de los registros. Repito entonces, la información entra al registro. Cuando entra al registro debe saltar a este otro registro. Una vez que llegue a este flip-flop, salta a este flip-flop y salta al último flip-flop. Por eso nosotros vamos a ocupar entonces que para que este dato que esté aquí pase, nosotros necesitamos un pulso de reloj. ¿Ven aquí? Entonces, este pulso de reloj, cuando llegue este pulso de reloj, el dato que esté aquí va a pasar de este flip-flop 1 al flip-flop 2. Ok, llegó un nuevo pulso de reloj, entonces va a pasar del flip-flop 2 al flip-flop 3. Llegó un nuevo pulso de reloj, entonces va a pasar del flip-flop 3 al flip-flop 4. Llegó un otro pulso de reloj y entonces pasa del flip-flop 4 a la salida. Entonces, este dato que estoy mostrando aquí en la salida es el mismo que llegó a la entrada, pero necesitó 4 pulsos de reloj para poderse movilizar desde la entrada hasta la salida. Repito, desde la entrada hasta la salida. Entonces, resumiendo, en un flip-flop tipo CISO, la entrada es serie y la salida es serie. Ahora, no voy a tener, repito, no tenemos acceso a las salidas individuales de cada etapa. Y cada pulso del reloj desplaza el dato de entrada a una posición hacia la derecha. O sea, los datos siempre se van a mover de izquierda a derecha.
Muy bien, pero visto eso desde otro punto de vista, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo funciona la cosa aquí? Ok, entonces, aquí yo tengo esta simulación. Si ustedes ven, aquí tengo una entrada de datos que le estoy haciendo ¿con qué? Con este interruptor. Entonces, en este caso particular, le tenemos una entrada de datos. Tenemos aquí la salida de datos que la vamos a ver con este LED. Acá vamos a tener ya nuestro conocido circuito de reset para resetear flip-flop, pues ya deberían sabérselo con los ojillos cerrados. Y aquí que tengo el circuito que ya vimos cuando vimos máquinas de estado para generar un reloj a pie. Recuerde que yo puedo usar en el simulador un generador de reloj, pero también podemos generar un reloj a pie. Entonces, aquí, en este caso particular, estos son, aquí voy a generar el dato. Entonces, el dato yo lo puedo poner en 0 o 1. Con esta parte voy a generar el reloj a pie y con este circuito voy a resetear. En este LED voy a ver la salida. Entonces, ¿qué ocurre acá? Observemos algo importante. Activo el simulador y entonces, si yo pongo esto aquí, yo tengo un 1. Si yo lo pongo aquí, yo tengo un 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este es el dato que yo estoy llegando aquí al primer flip-flop. O sea, ustedes ven, este va a ser mi flip-flop número 1, este va a ser el flip-flop número 2, este va a ser el número 3 y este va a ser el número 4. El número 4. Entonces, ahí vamos a tener la posibilidad de correr. Entonces, aquí yo tengo el dato. O sea, en este caso, vean que aquí yo tengo un 0. Entonces, aquí yo voy a tener un 0 en la entrada de este primer flip-flop. Ok, ¿qué ocurre? Resulta que es cuando yo doy un pulso de reloj, este LED rojo se convierte en verde. ¿Y qué me va a indicar eso? Que aquí yo generé un pulso de reloj. Y recuerden que cada vez que genero un pulso de reloj, el dato salta. Entonces, tengo aquí generé un pulso de reloj. Entonces, a pesar de que no lo vemos, repito, de que no lo vemos ahora, este 0 se desplazó aquí. Este dato se desplazó aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer entonces que yo ya no voy a tener un 0 ahí. Yo voy a poner entonces ahora un 1. Entonces lo voy a activar acá el 1. Entonces ya tengo un 1. Puse un 1 aquí. Voy a dar otro pulso de reloj. Ya di otro pulso de reloj. Entonces, ¿qué sucedió? Este 0 de aquí pasó para acá. Y en ese momento que yo di ese pulso de reloj, entonces este 1 pasó aquí. Y como esto estaba en 1, ahora yo tengo un 1 aquí. Entonces veámoslo, en café tengo que yo tenía un 0 aquí a la entrada, pasó aquí con el pulso de reloj, ahora pasó aquí con un pulso de reloj. Entonces como yo antes de poner el pulso del reloj aquí, antes de ejecutar el pulso del reloj, cargué un 1, entonces ese 1 se desplazó hasta acá. Ahora, ¿qué sucede? Yo voy a regresar, digamos, esto a 0, por ponerles un ejemplo, y pongo otro pulso del reloj. Entonces quiere decir que ahora este 0 lo tengo precisamente ¿dónde? Aquí. Ese 0 está aquí. Y este 1 ahora está en esta posición. Y entonces aquí yo ya lo que mandé aquí no fue un 1, fue un 0. ¿Verdad? Porque yo lo puse a 0 aquí antes de dar el pulso del reloj. Entonces quiere decir que aquí hay un 0. Muy bien, cuando yo dé el próximo pulso del reloj, vamos a ver qué pasa. Entonces doy mi próximo pulso del reloj. Entonces resulta que este 0 ahora está aquí en la salida, porque no se va a encender el LED porque yo tengo un 0 a la salida. ¿Lo ven aquí? Yo tengo un 0 a la salida. Este 1 ahora está aquí y todo lo demás es 0
ahí atrás. ¿Por qué? Porque yo dejé el dato en 0, entonces lo que he venido es llenando el resto de espacios con 0. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si yo doy un nuevo pulso de reloj? ¿Vieron? Se encendió el LED. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se encendió el LED? Porque este 1 que estaba aquí, precisamente este 1 que estaba aquí, pasó a la salida. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Que para que este 1 lograra pasar de esta entrada a esta salida, tuvimos que dar 4 pulsos de reloj. Tuvimos que dar 4 pulsos de reloj. Vamos a verlo un toquecito aquí. Ok, voy a resetear el circuito, ¿verdad? Lo reseteo, muy bien. Yo tengo un 1. Ok, ahora observemos esto. Doy un pulso de reloj. 1, 2, 3. Eso quiere decir que en el próximo pulso del reloj tiene que haber llegado un 1 a el registro. Y lo ven aquí, ¿lo ven? Ahora, aquí ya llegó el 1. ¿Cuál 1? El 1 que yo puse aquí de primero, y después de haber dado 4 pulsos de reloj, este 1, ¿a dónde llegó? A la salida. Entonces, por eso se llaman un registro de desplazamiento, porque el dato entra y es desplazado normalmente de, vamos, si es serie, de izquierda a derecha. Ahora, ¿cuántos pulsos de reloj ocuparía? Muy importante, ¿cuántos pulsos de reloj ocuparíamos para trasladar, desplazar este dato de entrada que yo tengo aquí hasta esta salida? Bueno, aquí ocupamos la misma cantidad de flip-flop que yo tenga, son los datos que yo o los pulsos de reloj que yo ocupo. ¿Cuántos flip-flop tengo aquí? 1, 2, 3 y 4. Entonces, para que este dato pase de la entrada a la salida, voy a ocupar 4 pulsos de reloj. Si tuviera 10 flip-flop, ocuparía 10 pulsos de reloj y así sucesivamente. Entonces, en un registro paralelo, en un registro serie, entrada serie, salida serie, repito, en un registro entrada serie, salida serie, lo que tenemos es que el dato se va a ir desplazando de flip-flop a flip-flop, de flip-flop a flip-flop hasta mostrarse en la salida. La situación es que cuando este dato esté aquí, o sea, cuando este dato esté aquí en medio, repito, entonces nosotros no lo podemos ver. Entonces, si este dato está aquí en medio, nosotros no lo podemos ver. Nosotros podemos monitorear el dato en la entrada y podemos monitorear el dato en la salida. El dato en la entrada y lo podemos monitorear en la salida. Entonces, resumiendo, tenemos nuestro primer tipo de registro, que es el registro SISO. El registro SISO es que es serial input, o sea, entrada serial, serial output, o sea, salida serial. De aquí es donde viene precisamente el SI, ¿verdad? Y vamos a tener nuestro nuevo tipo de registro que se llama, el registro se llama registro. ¿Qué creen ustedes? Exactamente. SI, o sea, la SI de ahí, de ese SIPO, es serial input. Y la PO es de paralelo output, o sea, de salida paralela, ¿verdad? Entonces tenemos que es entrada serie, salida serie, serial input, paralelo output. ¿Ven? Entonces, este registro lo que hace es que va a recibir los datos en serie. ¿Lo ven aquí? Tengo una entrada de datos serie y voy a tener entonces una salida de datos en paralelo. Quiere decir que esta vez yo sí voy a poder ver lo que está sucediendo con respecto a los datos. Entonces, aquí tenemos
entonces la simulacióncita de lo que vamos a tener aquí en el caso de un registro SIPO. Ahora, ¿qué sucede aquí? De nuevo, si lo ven, tenemos nuestro circuitito de reset, que ya se lo deben de saber, el circuitito para generar pulsos de reloj a pie, ¿verdad? ¿Qué quiere decir a pie? Que yo voy a generar pulso por pulso con este interruptor. Vean que tenemos entonces una entrada de datos. Entonces, ¿qué sería esto? La entrada SIPO, ¿sí? La entrada del registro SIPO. O sea, este es Serial Input. Pero aquí, ahora nosotros vamos a tener la salida de este flip-flop. ¿Ven? La salida de estos datos. Entonces, observen que ahora la salida es la salida de cada flip-flop se convierte en la salida de los datos. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, bueno, vamos a resetear. Ok, yo voy a cargar aquí un 1. Entonces, vea que tengo un 1. Entonces, observen aquí. ¿Lo vieron? Si ustedes observan, resulta que aquí podemos ver que el dato que estaba acá, o sea, este 1 que yo acabo de cargar aquí, se reflejó aquí. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a cambiar esto y yo voy a poner un 0. Obsérvenlo aquí. Ahora yo tengo un 0. Voy a dar otro pulso de reloj. Entonces, observen qué pasó aquí, gente. El 1 que estaba aquí se desplazó para acá. Y como ya aquí yo lo que tenía era un 0, entonces este 0 se cargó en este registro. Entonces, yo voy a ir viendo los datos uno por uno. O sea, al final voy a ver todos los datos que cargué en el registro, porque es una salida paralelo, pero los datos siguen desplazándose de izquierda a derecha. Entonces, observemos aquí. Voy a poner otra vez un 1. Entonces, tengo aquí 0. Aquí yo tendría, véanlo así. Aquí ahorita tengo entonces un 1 que llegó de aquí. En esta salida tengo un 0. Y en esta tengo un 1. En esta tengo un 0, ¿verdad? Y en esta tengo un 0. ¿Ok? Entonces, este 0 de aquí ya no está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces yo cargué aquí. Precisamente ahora lo que tengo es este 1 que estoy cargando aquí. Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo doy un pulso de reloj? Entonces, observen lo que ocurrió. ¿Lo ven? El 1, este 1, saltó para acá. Este 0 saltó para acá. Y este 1 que estaba a la entrada saltó para acá. Entonces, ahora este 0 se me convierte en un 1. Este 1 que estaba aquí, ese sigue siendo 1 por el que viene. Y este 0 que estaba aquí se convirtió en 1. ¿Cuál 1? Este que saltó. Ahora, ¿qué pasa si yo vuelvo a poner esto en 0 aquí? Entonces, quiere decir que ahora, aquí ya no tengo un 1. Ahora aquí lo que voy a tener es un 0, ¿verdad? Voy a tener un 0. Ok, aquí sigo teniendo un 1, un 1, un 1 y un 0. Entonces doy el pulso del reloj y lo vieron. Entonces ya este 0 ya no es 0. ¿Por qué ya no es 0? Exactamente, porque ahora este 1 saltó para acá y esto se convierte en 1. Y lo vemos aquí. ¿Ven? Este 1 es este 1. Ahora, este 1 que estaba aquí salta aquí. Y ahí va a ir saltando consecutivamente. Al final, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver una cosa importante. Vamos a ver una cosa aquí para no enredarnos. Entonces, aquí reseteamos. ¿Ok? Reseteo. Entonces, vamos a decir, yo tengo un 1, entonces lo pongo aquí. Lo dejo en 0 para que ustedes vean. Entonces, este 1 lo desplacé. Ahora, si pongo otro 1 y yo lo cargo aquí, entonces se cargó aquí y él se va corriendo hacia la derecha. Voy a poner otro 0 y entonces ven ustedes cómo. Yo aquí lo que
metí realmente fue un 1, 0, 1, 0. Este 1 que está aquí es este que está aquí. Este 0 que está aquí va a ser este 0 que está aquí. Este 1 es este 1. Y por último, este 0 es este 0. Entonces, fíjense ustedes cómo el dato se fue desplazando. O sea, este 1 primero estaba aquí, ¿verdad? Después saltó aquí. Después saltó aquí. Y por último llegó aquí. Entonces, al final, los datos que yo cargo en el registro, ¿qué quiere decir cargar el registro? Que a cada flip-flop ya yo le voy a tener un dato. Entonces, en el caso de que la entrada sea serie, yo los datos los voy a ir metiendo uno por uno. Pero al final, los voy a poder observar todos juntos. O sea, los voy a poder observar en paralelo. Entonces, aquí tenemos nuestro PO y aquí nuestro SI. Entrada serie, salida paralelo, y de esa forma es por eso que el registro se llama un SIPO, o sea, porque los datos entran de uno en uno, pero al final yo los puedo ver a todos completos, los puedo ver a todos completos. Por ejemplo, reseteo, si yo quiero poner un 1 en todos, cargo un 1, primer pulso del reloj, ya tengo un 1 aquí. En el segundo pulso del reloj, entonces, en realidad, ¿qué pasó aquí? Que el 1 que estaba aquí saltó para allá y el que estaba aquí se vino para acá. Es este. Entonces llega el siguiente pulso del reloj. Entonces ahora este 1 saltó para acá. Este 1 saltó para acá y el que está en entrada se presenta aquí. Por último, si nosotros damos otro pulso del reloj, pues evidentemente este 1 saltó aquí, este 1 saltó aquí, este 1 saltó aquí y el 1 que yo tenía aquí en la entrada saltó aquí. Ahora, para que vean ustedes ese recorrido completo, ¿qué pasa si yo lo pongo en 0? Entonces quiere decir que ahora ya yo no tengo un 1. Ahora lo que tendría yo es un 0. Entonces, cuando yo le dé, aquí tenemos un 0, ¿verdad? Cuando nosotros activamos el reloj, este 0 vendría a dar aquí. Entonces vean cómo se apagó el LED, ¿verdad? Entonces, este 0, ahora en el siguiente pulso del reloj, ¿qué va a pasar? Que ese 0 debería saltar aquí. Y este 0 que está a la entrada, porque yo no estoy variando esto, debería aparecer ahí. Entonces observemos. Lo observen. Entonces ahora, este 0 vino a dar aquí, aquí se desplazó hacia la derecha y ya lo tenemos aquí. Si yo le doy otro pulso del reloj, el 0, este 0 viene al primero, este 0 salta para acá, este 0 salta para acá, con otro pulsito del reloj, vaciamos todo el registro. En realidad no es vaciado, es que ahora todo el registro está lleno de ceros. Aquí lo podemos resetear. Entonces, los datos entran de uno en uno y al final yo los puedo ver en conjunto. Puedo ver los 4 datos en conjunto. De nuevo, ¿qué sucede aquí? Este dato que está aquí va a terminar aquí. ¿Después de qué? De 4 pulsos de reloj en este ejemplo. Porque en este ejemplo yo tengo 1, 2, 3, 4 flip-flop. Si tuviera 6 flip-flop, deberían darse 6 pulsos de reloj para que este dato pudiera estar aquí. Si tuviera 2 flip-flop, pues serían 2. Entonces recuerden que ¿cuánto va a durar los datos en desplazarse por todo el registro? La cantidad de flip-flop que hayan. O sea, si hay 4 flip-flop, voy a ocupar 4 pulsos de reloj para poder llevar el dato que llegó aquí y ese dato se desplazó de izquierda a derecha. Se desplazó de izquierda a derecha. Lo que pasa es que entró en serie, se va entrando de uno en uno y al final yo los puedo ver de forma completa. Aquí podemos ver un ejemplillo para que nos quede más claro. Imagínense que tenemos el siguiente número. Yo le digo a ustedes, yo tengo 1, 0, 1, 1. Yo quiero cargar este número, ¿verdad?
en este registro de desplazamiento. Entonces voy a ir cargando del bit menos significativo al bit más significativo. ¿Dónde iba a estar el bit menos significativo? El bit que pesa menos, ¿verdad? Porque haciendo repasito rápido, recuerden que esto es 2 a la 0, a la 1, a la 2, este sería 2 a la 3. Por lo tanto, este bit pesa más que este bit, ¿verdad? No nos olvidemos de esto. ¿Por qué? Porque este bit es 2 a la 0 y este es 2 a la 3. 2 a la 0 es 1, 1 por 1, 1, pero 2 a la 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿verdad? 1 por 8, 8. Entonces el peso de este bit es 8, mientras el peso de este es 1. Nada más de recordatorio. Lo borré. Entonces 1, 0, 1, 1. Entonces, este es el bit que yo quiero guardar en este registro, cargar o meter en este registro. ¿Cómo los voy a meter? Ok, esto es igual para esto como para el registro anterior. Entonces, siempre empezamos, repito, siempre empezamos del bit de menos peso al bit de más peso. Entonces, ¿qué sería el primer dato que yo tengo que meter? Entonces, en este caso, veámoslo para ver. Entonces, yo pongo un 1. Ok, ya tengo ese 1 a la entrada. Entonces, tengo que dar un pulso de reloj. ¿Para qué? Para que dentro del flip-flop se quede un 1. O sea, ir almacenando ese valor. Ahora me dice, el dato que sigue. Entonces, ya este dato está listo, ¿verdad? Ya este está listo. Ahora me dice que tengo que meter otro 1. Entonces, aquí lo tengo en 1, le doy otro pulso de reloj y entonces ya metí este 1, se corrió hacia la derecha en una posición y llegó el nuevo 1. Ahora me dice, bueno, ya yo sé que ya tengo este. Ahora me dice, tengo que meter un 0. Entonces, vamos y metemos el 0. Le doy un pulso de reloj y entonces, ¿qué pasa aquí? Que tengo 1, 1, 0. Y por último, tengo que meter este 1. Entonces, aquí tendría yo que ya metí al registro el número 1, 0, 1, 1. Entonces, ¿cómo entraron los datos? Los datos fueron entrando de uno en uno. Pero ¿cómo los puedo ver al final? Todos juntos. ¿Los ven? 1, 1, 0, 1. Entonces, al verlos todos juntos, a esto se le llama una vista paralela. Y si entran de uno en uno, entonces se le llama una entrada serie. Entonces, los datos entran en forma serie, salen en forma paralela. Y de ahí el nombre de registro SIPO. De registro SIPO. Entonces ya llevamos dos registros, ¿verdad? Llevamos el registro CISO. Repito, el registro CISO. Ahora vimos el registro SIPO, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primer registro? CISO. Entrada serie, salida serie. El segundo registro que hemos visto, SIPO. Entrada serie, salida paralela. Tercer tipo de registro que vamos a ver hoy. Repito, el tercer tipo de registro que vamos a ver hoy es el registro piso. El registro piso. Entonces, evidentemente, ¿qué va a ser el registro piso? El registro piso va a ser, entonces, entrada en paralelo, salida en serie. Entonces, ¿qué es un registro piso? Entrada en paralelo, salida en serie. Salida en serie. Entonces, los datos van a entrar al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es en paralelo, pero van a salir de uno en uno. ¿Por qué? Porque la salida es una salida serie. Ahora, el registro piso es un registro un poquito más complejo. ¿En qué términos? En la utilización de este registro. Entonces, vamos a repasar aquí rápidamente algunas cosas. Vean que aquí tenemos el reloj. ¿Lo ven? Aquí tenemos el reset.
Obsérvenlo aquí. Pero vean que aquí tenemos un nuevo elemento. A este nuevo elemento le vamos a llamar la carga. O sea, normalmente este tipo de registros ya llevan un elemento un poco, o sea, una utilización un poquillo más compleja. Entonces, para lograr que el registro funcione adecuadamente, repito, para lograr que el registro funcione adecuadamente, vamos a ver que necesita un poquito más de ayuda en términos de que no es solo meter el dato, sino que hay que hacer un proceso que se llama carga. Carga o load. Lo mismo. Carga. Entonces, ¿qué quiere decir esta carga? Es que vamos a cargar primero los datos antes de verlos. Entonces, repito, aquí tengo el reloj, el reset, y este interruptor lo que me va a ayudar es a cargar el registro. Ok, observemos acá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Esto que está aquí, fíjense esta parte, lo que es simplemente la parte del circuito es 4 interruptores que me van a ayudar a ingresar los datos. O sea, este es el dato 1, este es el dato 2, este es el dato 3 y este es el dato 4. Esto es porque entonces aquí tenemos nuestra entrada paralela, nuestra output, nuestro paralelo output. Y aquí, fíjense que tenemos entonces un LED donde yo voy a ver la salida. Entonces, ¿por qué? Porque solo tengo una salida porque ahora es salida serie. Recuerden que estamos viendo el registro piso. Entonces, entrada paralela, o sea, tengo todos los datos al mismo tiempo. Salida serie. Voy a ir viendo los datos de uno en uno. Entonces, vamos a seguir suponiendo que yo tengo el dato 1, 1, 0, 1. Y yo quiero cargar este dato en el registro. O sea, entonces, fíjense que ahora yo veo la entrada toda al mismo tiempo. Pero esta salida, vamos a ver cómo la veríamos, porque es una salida en serie. Entonces, para usar esto, aquí dice que yo tengo 1, 1, este debería estar en 0 y este debería estar en 1. Entonces, este dato corresponde aquí, ¿verdad? Este dato es este dato es este y este dato es este. Como pueden ver, vamos a tener aquí 1, 0, 1, 1. Ok, en algún lado este tipo de registros trae este interruptor, esta patilla de carga. Entonces, primero, en este caso, o sea, se puede cargar con uno o 0. En este caso hay que cargarlo por el dibujo que yo hice, el diagrama, con un 0. Entonces, pongo la patilla de carga en 0, esa información nos la da el manual. Entonces, no hay ningún problema. Simple y sencillamente nosotros lo que haríamos es fijarnos si se carga con un 1 o con un 0. Cuando yo doy el primer pulso del reloj, inmediatamente lo que hago es cargar el registro. O sea, ahora, todos estos datos que están aquí están dentro del registro. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes se fijan, ya este 1 se cargó aquí en el registro. Ahora, como es serie, ¿cómo hacemos para sacarlos? Vea, repito, aquí ya nosotros pusimos el dato que es 1010 con estos interruptores. Activé el interruptor de carga y le di un primer pulso de reloj. En el momento que yo le di este primer pulso de reloj, más repitámoslo, voy a resetear, estoy aquí. Entonces ve que si yo no activo la carga, no pasa nada, ¿verdad? Reseteo, entonces, repito, yo necesito cargar aquí este número. ¿Cuál es ese número? Ah, ¿verdad? Es el 1, 1, 0, 1, repito. Ese es el número que yo necesito cargar dentro del registro. ¿Dónde está cuál sería el registro? El registro es este circuito que está aquí, entre el azul. Entonces, ¿qué va a pasar? Los datos yo los estoy viendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque recuerden que es una entrada paralelo. Entonces los datos se van a ver al mismo tiempo. Y es una salida serie. Entonces los datos los voy a ver de uno en uno. De uno en uno. Entonces,
Repito, aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo 1101. Entonces, lo primero que hay que hacer es cargar el registro. ¿Qué quiere decir cargar el registro? Quiere decir que yo voy a meter el 1011 aquí adentro, en este recuadro azul que es el registro. Para hacer eso, activamos la carga y le damos un primer pulso de reloj. Cuando yo le doy ese primer pulso del reloj, dentro del registro ya quedó el 1011 y vemos que entonces en la salida ya tengo el primer bit. O sea, una vez que se carga, ya yo puedo ver a la salida el primer bit. Una vez hecho eso, tengo que desactivar la carga, repito, tengo que desactivar la carga y entonces debería dar 3 pulsos de reloj más para ver los otros datos. ¿Qué pasa si le doy otro pulso de reloj? ¿Qué pasó? Ya tengo el siguiente 1. ¿Qué pasó con el siguiente pulso de reloj? Ah, vean cómo se apagó el LED. ¿Lo ven? Este LED se apagó. ¿Por qué se apagó? Porque estoy aquí, en el 0. Ahora, ¿qué sucede? En el siguiente pulso del reloj debería llegar este 1. Hoy ya llegó el 1, entonces ya estoy aquí. ¿Qué pasa si le doy otro pulso del reloj? Se apagó. ¿Por qué se apagó? Porque no hay ningún número cargado. ¿Lo vieron ahí? Entonces no hay ningún número cargado. Entonces, vamos a ver una cuestión. Vamos a borrar esto de aquí. Ok, y entonces vamos a ver qué pasa si yo quisiera cargar el 1, 1, 1, 0. Ok, entonces para cargar ese número, ¿qué es lo primero que hago? Entonces vamos lo primero que vamos a hacer es escribir el número en los interruptores de entrada. Tengo 1, 1, este ya está en 1 y ahora este debería pasar a 0. Entonces tengo el número 0, 1, 1, 1. Activo la carga y le doy un primer pulso de reloj. En ese primer pulso de reloj, entonces, este 1, este número ya está dentro del registro. Como está dentro del registro, entonces a la salida, el primer dato que yo tengo que estar viendo es este dato de aquí. Ahora, le voy a dar otro pulso de reloj. Entonces se supone que ya a la salida está este 1. Le voy a dar otro pulso de reloj. Entonces a la salida tengo este 1. ¿Qué debería pasar aquí? Vamos a ver si nos va bien o no. ¿Qué debería pasar aquí? Que en el siguiente pulso del reloj, el dato que está a la salida debe ser este 0. Entonces debería apagarse este LED. Y entonces, ay, perdón. Fíjense algo importante, está bien. ¿Qué pasó aquí? Resulta que yo cargué el registro, pero no accioné el interruptor para cancelar la carga. Entonces el registro no se desplaza. O sea, en este caso, lo que pasa es lo siguiente. Cuando yo acciono el interruptor, hacia carga, en este caso, por el diseño que yo estoy utilizando de carga con 1, los números se cargan. Pero si yo no desactivo la carga, cada vez que hago un pulso de reloj lo que hace es cargarse y cargarse y cargarse. Entonces cada pulso de reloj que yo le estaba dando no me estaba desplazando los datos de izquierda a derecha para verlos en esta salida. Lo que estaba haciendo era cargando este número en el registro. Entonces esa es una situación, un error muy común de cometerlo y hay que aprender a corregirlo. Repito, activamos la carga que se activa con 0, le doy un primer pulso de reloj y entonces este dato está aquí. Desactivo la carga, ¿para qué? Para que ahora empiece el desplazamiento. Entonces le doy un pulso de reloj y supuestamente ya tendría este 1. Le doy un pulso de reloj y supuestamente ya tendríamos este 1. Y le damos un pulso de reloj y ahora sí se apagó, ¿verdad? ¿Lo ven aquí cómo se apagó? ¿Por qué? Porque ya llegó este 0. Entonces, aprovechándonos de la situación, recuerden, cuando nosotros carga, o sea, este bit de carga, este pulso de carga, lo que nos permite es, en el primer pulso del reloj, tomar el número que yo tengo aquí, va a ser tomar este número que yo tengo aquí y cargarlo en el registro que está acá. Eso es lo primero que hacemos cuando accionamos la carga. Una vez que ya está la carga, el registro esté cargado, entonces a la salida tendríamos que ver el bit
menos significativo, el de menos peso. ¿Por qué? Porque ya está presente en el último flip-flop. Pero si yo no desactivo la carga, lo que haría es, estaría siempre pasando el número al flip-flop. O sea, lo que estaría es cargue y cargue el mismo número. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Precisamente con 0 lo cargo, entonces yo debo desactivar la carga para iniciar el desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces, con cada pulso de reloj, vamos a cargar, vamos a desplazar los datos. ¿Lo ven ahí? Entonces 1, 1, 1 y 0. 1, 1, 1 y 0. Entonces, cuando queremos desplazar el dato, tengo que desactivar la carga. Si quiero cargar, tengo que desactivar el desplazamiento. Dicho de otra forma, entonces, primero cargo, después desplazo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y para eso tenemos precisamente, entonces, este control. O sea, va a haber una terminal de carga y de desplazamiento. Entonces, resumiendo, llevamos 3 registros. El registro CISO, que quiere decir entrada serie, salida paralelo. El registro SIPO, que quiere decir entrada serie, salida paralelo. El registro piso, que quiere decir entrada paralela, salida serie. Entrada paralela, salida serie. ¿Por qué? Porque vamos a ver los datos, los datos de entrada, todos al mismo tiempo, pero los datos de salida los vamos a ver de uno en uno. Ok, el siguiente tipo de flip-flop, de registro es el pipo. Obvio está, ¿verdad? Pipo sería entrada paralela, salida paralela. O sea, los datos entran todos de una misma forma. ¿Lo ven aquí? Entonces, esto sería la entrada de datos. ¿Lo ven? Tengo aquí la entrada de datos y entonces aquí tengo la salida de los datos. Los datos estarían entrando en paralelo y estarían saliendo en paralelo. Entrando en paralelo, saliendo en paralelo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo el 1, 1, 0, 1? Ok, entonces, tengo el 1, 1, 1, 0, 1. Ojo, fíjense en que en este registro ya no tengo la carga. Sino que la idea aquí sería que cuando nosotros tenemos el dato en paralelo, lo veo todo al mismo tiempo. Y en la salida lo debería poder ver todo al mismo tiempo. Entonces, damos un pulso y vemos aquí que voy a quitarle las anotaciones. Entonces, aquí dijimos que aquí teníamos que tener 1, 1, 0, 1, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer para cargar eso, voy a resetear aquí para que no haya ningún problema. Ok, demos un momentito que arranque de nuevo el simulador, reseteo. Entonces dice que debo tener 1, 1, 0, 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? 1, 1, 0 y 1. Ese es el dato que yo necesito ver. ¿Dónde? Aquí en estas salidas. Entonces, doy un pulso de reloj y si ustedes ven tengo 1, 1, 0, 1. ¿Lo ven ahí? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? 1, 1, aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. ¿Qué pasa si nosotros pasamos todo, por ejemplo, a 1? Entonces ahora tengo 1, 1, 1, 1. Doy un pulso de reloj y entonces todo estaría en 1. Y si yo pongo todo en 0, doy un pulso de reloj y entonces todo estaría en 0. Este tipo de registros tiene una situación, fíjense ustedes. En los registros anteriores, como incluía algo serie, el dato no iba a estar completo hasta que yo no diera un pulso de reloj por cada flip-flop, ¿cierto? Pero en el caso del pipo, repito, en el caso del pipo, como es entrada serie, entrada paralela,
perdón, entrada paralelo, salida paralelo, o sea, los datos entran de un solo tiro y se ven todos juntos, entonces basta un pulso de reloj, repito, basta un pulso de reloj para poder ver los datos a la salida. En un solo pulso de reloj yo paso la salida a la entrada. Entonces, por ejemplo, 1, 1, 1, 1, y entonces doy un pulso de reloj y aquí que tengo 1, 1, 1, 1. ¿Lo ven? 1, 1, 1, 1. Voy a pasar un momentito, toquecito, nada más, para que se vea mejor la salida. A cambiar el color de los LED para ver mejor la salida. Ok, lo salvamos. Ajá. Vamos a activar el simulador. Y entonces, repito, ¿qué tendría aquí? Entonces aquí tengo 1, 1, 1, 1. Si yo pongo aquí 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Vemos que con un solo pulso de reloj, repito, con un solo pulso de reloj, entonces el dato pasaría de la entrada a la salida. Esos son los 4 tipos básicos de registros. Entonces, repito, el primero, ¿cuál sería el primero? Tendríamos entonces que nuestro primer tipo de registro es el CISO. ¿Qué quería decir CISO? Entrada serie, salida serie. O sea, los datos entran de uno en uno y salen de uno en uno. El segundo tipo de registro sería el SIPO. ¿Qué quiere decir SIPO? Entrada serie, salida paralelo. Entonces los datos entran de uno en uno, pero al final yo los puedo ver todos al mismo tiempo porque la salida es en paralelo. El tercer tipo de registro vendría a ser entonces el registro piso. ¿Qué piso quiere decir? Entrada paralela, salida serie. O sea, quiere decir que los datos de entrada yo los voy a estar viendo todos al mismo tiempo, pero los datos de salida los vamos a ver de uno en uno. Y por último, nuestro registro PIPO, que quiere decir entrada paralela, salida paralela. Eso va a implicar que yo voy a ver los datos de los datos de entrada todos al mismo tiempo y los datos de salida todos al mismo tiempo. Una diferencia fundamental del PIPO con respecto a los otros es que los otros involucran una comunicación serial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya sea la entrada o la salida se va a dar en serie. Por lo tanto, para que el dato esté completo, a la salida yo voy a ocupar, repito, voy a ocupar tantos pulsos de reloj como flip-flop hayan. Pero en el caso del PIPO no. En el caso del PIPO, como son en registro, es un registro entrada paralela, salida paralela, con un solo, repito, con un solo pulso de reloj, vamos a poder tener la entrada presente en la salida. En la salida. A este circuito se le llama contador Johnson. Repito, se le llama contador Johnson. Fíjense ustedes en realidad que es un registro CISO, ¿lo ven? O sea, tiene es un registro SIPO. O sea, tiene una entrada en serie, pues solo tiene una entrada. Y esta entrada va a hacer que en el primer flip-flop nosotros conectamos la Q negada o la salida negada del último flip-flop. O sea, ¿cuál es la entrada de este contador? La entrada de este registro, perdón, veámoslo como un registro. Es un registro SIPO. ¿Por qué? Porque tengo solo una entrada. Esta es la entrada de datos. ¿Sí la ven? ¿La ven ahí? Tengo una entrada de datos. Ok, esta entrada de datos es igual a la Q negada o a la salida negada del último flip-flop. Entonces, como entra solo un dato, entonces la entrada es esta entrada es una entrada serie, o sea, es SIP.
Pero vean ustedes que la salida está conformada por todos los datos al mismo tiempo. Entonces es una salida PO, ¿verdad? Entonces el registro es un registro SIPO. Entrada serie, salida paralelo. Pero como yo estoy conectando, ojo, fíjense, como yo estoy conectando la salida negada a la entrada, entonces veamos qué pasa con este circuitillo cuando yo lo simulo. Entonces lo activamos y observen vean cómo va corriendo la luz. O sea, ¿qué pasa esto? Si ustedes lo ven aquí, observemos un momentito. Voy a pararlo ahorita. Ok, digamos, no, voy un segundo. Aquí ya lo estoy corriendo. Entonces, fíjense en ustedes, en realidad, que lo que está ocurriendo en este registro es que lo que vamos haciendo, vean, ahorita dejémoslo que corra un poquito más mejor. Entonces, vamos a ver. Aquí digamos. Vean ustedes que lo que estamos haciendo es que en un instante, en 4 pulsos del reloj, yo lo que hago es desplazar unos. ¿Lo ven? O sea, lo que hago es ir llenando esto de unos, voy desplazando unos. ¿Lo ven ahí? ¿Ven? O sea, en un primer pulso ahí voy desplazando unos. Y luego voy desplazando un 0. Desplazo un 1 y luego un 0. Desplazo un 1 y luego un 0. Desplazo un 1 y luego un 0. Y ahí voy. Entonces, a esta conexión en particular, repito, a esta conexión en particular, donde yo tomo un registro SIPO y, repito, donde yo tomo un registro SIPO y conecto la salida negada del último flip-flop a la entrada del primero, entonces lo que va a ocurrir es que durante 4 pulsos del reloj yo desplazo un 1. Y en los siguientes 4 pulsos del reloj yo desplazo un 0. Y así sucesivamente. Y de esa forma obtengo esta secuencia. A esto se le llama, a este tipo de conexión de un registro SIPO, se le conoce como contador Johnson. Repito, como contador Johnson. Si ustedes se fijan, ahí hay una secuencia, ¿verdad? Está todo en 0, después un 1, un 3, un 7, un 15. Después lo hace al revés. Un 7, un 3 y un 0. O sea, ahí hay una secuencia de conteo. 0, 1, 3, 7, 15. 7, 3, 0. Entonces, hay o sea, estos números, o sea, esta salida representada en binario, ¿qué tendríamos aquí? Aquí tengo el 0. Aquí tengo un 3, un 7, un 5. Y así, es más, voy a bajar la frecuencia para que podamos observarla mejor. Vamos a poner 500 Hz. Ok. Ah, carajo. No, era al revés. Vamos a... Ajá. Denme un momentito, entonces. Vamos a ver qué puse ahí. Entonces, no, 50 Hz. Momento. Vamos a bajarla totalmente. Entonces, vamos a ver qué pasa con un Hz. Ok. Reseteo todo. Muy bien. 1. Después la secuencia es 3, 7, 15. 7, 3, 1, 0. Entonces vean 1, 3, 7, 15, 7, 3, 1. 1, 3, 7, 15, 7, 3, 1. Entonces observen ustedes que esa sería lo que está pasando. ¿Qué pasa en realidad? Que nosotros en realidad lo que estamos haciendo aquí es tomando y desplazando. Primero, ya les digo, en los primeros 4 pulsos del reloj, un 1. Y en los segundos 4 pulsos del reloj, un 0. Un 0. Ahora, la siguiente aplicación o el siguiente tipo de aplicación del registro, fíjense que sigue siendo un registro SIPO. Estas son dos formas de utilizar el registro SIPO, que son muy comunes y se usan para jueguillos de luces, otras cosas. Tengo entrada serie, salida paralelo de nuevo. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Observen un segundito. Vamos a reducir esto un poco. Vamos a ver aquí. Observen
la diferencia fundamental aquí. Vean de dónde estoy tomando yo la entrada. La entrada de este registro es la Q negada, ¿verdad? Dijimos, es la Q negada del último flip-flop. Pero la entrada de este registro ahora es la Q del último flip-flop. Entonces, en el contador Johnson, repito, contador Johnson, la J se supone que es, el contador Johnson es un registro SIPO donde la entrada serie, repito, donde la entrada serie está conectada a la Q negada del último flip-flop. Mientras que en esta nueva aplicación tengo una entrada serie que está conectada al Q del último flip-flop, no a la Q negada. Entonces, ¿qué pasa en este caso cuando yo simulo esto? Ok, reseteamos. Entonces voy a bajar aquí a 1 Hz para que se vea mejor también. Ok, entonces observen que en este caso yo lo que hago es desplazar siempre, en todos los casos, un 1. O sea, que les dije yo aquí al principio, en el contador Johnson prácticamente lo que estamos haciendo es, en los primeros 4 pulsos del reloj desplazo unos. En los siguientes 4 pulsos del reloj desplazo ceros. Entonces primero lleno el registro de puros unos y después lleno el registro de ceros. Eso es lo que pasa en el contador Johnson. Pero en esta nueva aplicación, repito, en esta nueva aplicación donde la entrada en serie está conectada a la Q negada, borrar aquí, porque se corrió un poco, está conectada a la Q negada, a la Q, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa es que en realidad en esta aplicación en todo momento yo lo que estoy haciendo es desplazando un 1. Entonces desplazo un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0. Entonces desplazo un 0, 1, 0, 1, 0. Entonces lo único que hago es desplazo un 1 en cada flip-flop llenando el resto de ceros. Entonces vean que aquí lo que tengo es, son aplicaciones que se pueden utilizar para varias cuestiones, sobre todo para efectos lumínicos, suelen ser muy comunes. Y entonces a esta aplicación le llamamos contador en anillo. Anillo. Repito, a esta primera aplicación le llamamos contador Johnson y es un registro SIPO donde hemos tomado la salida negada del último flip-flop y la usamos como entrada en serie. A eso le llamamos un contador Johnson. Para que sea un contador en anillo es que tomamos ya no la salida negada del último flip-flop, sino simplemente tomamos la salida del último flip-flop y la usamos como entrada serie. El producto de eso lo ven ustedes ahí en la imagen. En el contador Johnson, primero llenamos el registro de unos y después lo llenamos de ceros. Lo llenamos de unos y lo llenamos de ceros. Mientras que en el contador en anillo lo que hacemos es ir desplazando un único 1 a lo largo de todo el registro, Así, por ejemplo, hay distintas aplicaciones para los demás tipos de registro. Los registros son muy importantes porque son la base o el concepto base de memoria, porque ustedes están viendo, por ejemplo, en el caso de los registros anteriores, yo tengo un dato a la entrada. Esos datos, por ejemplo, pensemos en el registro piso. En el registro piso, entrada paralela, salida serie, yo tengo los datos en entrada. Le doy una carga, entonces todos esos datos pasan a estar en el registro. Y no se pierden de ahí hasta que yo a través de los pulsos del reloj los saque por la salida serie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras esos datos estuvieron en el registro, estuvieron guardados, estuvieron almacenados. O sea, los registros también son unidades básicas de memoria. Repito, unidades básicas de memoria. Entonces,